Hola, buenos días. Bueno, en este vídeo vamos a tratar un tema muy importante eh, que nos va a servir para ampliar un poquito más en el análisis de balance que estamos haciendo a través del fondo de maniobra y lo que vamos a ver a continuación y lo que vamos a ver más adelante, que van a ser los ratios. Pero aquí vamos a centrarnos en una cosa que son las diferentes situaciones patrimoniales que puede tener una empresa y que podemos analizar viendo su balance y también calculando su fondo de maniobra, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver este punto que también viene en el libro de texto que tenéis, que se llama situaciones patrimoniales o equilibrios patrimoniales, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver unas cuantas situaciones posibles. Lo que yo he hecho aquí como podéis ver, una especie de esquemita de un balance, ¿de acuerdo? Como los que vimos cuando hacíamos los porcentajes verticales, ¿de acuerdo? Entonces aquí he representado esquemáticamente un balance con el activo y en el otro lado estaría la estructura financiera de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué situaciones pueden tener una empresa en función de su balance. Nos encontramos fijados aquí, como podéis ver, con una situación 1. Una situación 1 que vemos que es la de una empresa que tiene un activo y su estructura financiera solamente tiene patrimonio neto. ¿De acuerdo? Ya sabéis que el patrimonio neto son recursos propios, son recursos financieros propios. ¿Qué quiere decir que son recursos financieros propios? Que no se tienen que devolver. Con lo cual, si una empresa presenta esta estructura en la que el activo y el patrimonio neto son iguales, es decir, no hay pasivo, se dice que está en una situación de equilibrio financiero o equilibrio patrimonial total. Equilibrio total. ¿Por qué? Porque no tiene deuda. ¿De acuerdo? Bueno, no vamos a entrar en ello, pero porque, bueno, esto sería ampliar un poquito más la información y quedaría un poquito largo el vídeo y lioso, pero bueno, que una empresa no tenga deuda no quiere decir que sea la mejor situación financiera que puede tener, ¿de acuerdo? Lo que sí que es verdad es que no tiene ningún tipo de riesgo, ¿de acuerdo? Es decir, no debe dinero, con lo cual es una estructura de equilibrio total. Bien, después nos encontramos con esta otra situación. Si os fijáis en esta estructura de balance, ya he dividido el activo en activo no corriente, activo corriente, y después la estructura financiera la he dividido en patrimonio neto y pasivo no corriente por un lado y pasivo corriente por otro. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué nos fijamos aquí? Aquí nos fijamos en que el fondo de maniobra, que es la diferencia, vamos a ver, aquí estamos, que es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, es decir, esta parte de aquí, esto sería el fondo de maniobra, ¿verdad? La diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente es mayor que cero. Y esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores, que cuando decimos que un fondo de maniobra es mayor que cero, pues nos encontramos ante una estructura patrimonial o financiera equilibrada. Una estructura que da indicios de liquidez suficiente. Así que podemos hablar aquí de equilibrio financiero. Situación de equilibrio financiero. Bueno, esta empresa, en principio, sin saber nada más de ella, se encuentra en una buena situación patrimonial o financiera. ¿De acuerdo? Así que lo que tiene que hacer es continuar vigilando que esta situación no cambie. ¿De acuerdo? Podemos pasar a una tercera situación en la que vemos otra vez un esquema de balance con su activo no corriente, su activo corriente, su patrimonio neto y pasivo no corriente por un lado y su pasivo corriente por otro. Bien, ¿qué vemos en esta estructura financiera? Pues lo que se ve en esta estructura financiera es que el fondo de maniobra, que es esta parte de aquí, en este caso, es negativo. Es decir, si hacemos... Vaya hombre, un momentito. Si hacemos el fondo de maniobra, que es el activo corriente menos el pasivo corriente, esto me da menor que cero. Si os dais cuenta, ¿verdad? El activo corriente es menor que el pasivo corriente. Ya sabemos, esta estructura es un desequilibrio financiero a corto plazo. Desequilibrio financiero
financiero a corto plazo. Bien, ya hemos dicho, este desequilibrio financiero a corto plazo lo que me da es indicios de que la empresa no tiene una liquidez suficiente para responder a sus deudas a corto plazo, puesto que los bienes, los derechos y el dinero que tiene en el corto plazo que conforman su activo corriente no son suficientes para atender a las deudas a corto plazo. Entonces, nos encontramos con un problema. Voy a colocar un poquito aquí la cámara. Aquí. Nos encontramos con un problema así a corto plazo. Ojo con esto es importante, ¿eh? Hay muchas empresas que tienen un fondo de maniobra negativo y les va genial. ¿De acuerdo? Pero, como nosotros no vamos a analizar qué tipo de empresa es, ni por qué, porque esto ya es una cosa quizás más avanzada, cuando yo me encuentre con esto en selectividad, lo que voy a decir es que es una estructura de desequilibrio financiero a corto plazo y que la liquidez parece que es insuficiente, ¿de acuerdo? Y que además hay indicios de suspensión de pagos. Suspensión de pagos. La suspensión de pagos es una situación a corto plazo. Irreversible. Ojo, no irreversible. Irreversible. Es decir, que puede cambiarse, que puede mejorar. ¿Por qué? Porque la empresa tiene que tomar una serie de medidas que le permitan revertir o cambiar esa situación. ¿Qué medidas? Bueno, pues las medidas que puede tomar la empresa son, por ejemplo, cambiar alguna deuda o renegociar alguna deuda, que es lo más habitual, renegociar deudas que están a corto plazo para pasarlas a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si me dan más plazo para pagar esta deuda, pues igual puedo salir de la situación. ¿Ves? Eso es algo muy habitual. Renegociar las deudas. Reunificación de deudas a mayor plazo, aunque eso suponga un mayor gasto de intereses. ¿De acuerdo? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, pues quizás pueda deshacerme, pueda vender algún activo no corriente, alguna maquinaria, algún elemento de transporte y cobrar esa venta y meterlo en el activo corriente y entonces podemos revertir un poquito la situación. Bueno, ya digo, todo depende de lo que la empresa considere que es peligroso. Es decir, si tú trabajas con un fondo de maniobra negativo, pero en realidad no te preocupa, y puede que no te preocupe, ¿de acuerdo? Pues ya digo, hay empresas que trabajan con fondo de maniobra negativo y no pasa nada, pues nada, no tomes ninguna medida. Ahora, si para ti trabajar con fondo de maniobra negativo es un problema como empresa, pues tienes que tomar soluciones. Renegociar la deuda, vender activos, pasar deuda de corto a largo, bueno, ¿de acuerdo? Y por último, la cuarta situación es esta, fijaos, activo no corriente, activo corriente, y fijaos aquí que lo que tengo aquí es todo pasivo, es decir, todo deuda. ¿Qué notáis aquí con diferencia a otros balances? La diferencia está en que no hay recursos propios, es decir, no hay patrimonio neto. ¿Cómo no puede haber patrimonio neto? ¿Cómo no puede haber capital? ¿Cómo no puede haber reservas en una empresa? Pues puede pasar. Puede pasar porque si os acordáis, voy a hacer aquí un pequeño inciso, si os acordáis, el patrimonio neto que estaría por aquí encima, ¿verdad? Está compuesto de capital principalmente y reservas si hay. Pero también hay una partida aquí, hay un elemento que se llama resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio es pues lo que ha ganado o lo que ha perdido la empresa este año, ¿de acuerdo? Y también está ahí pues lo que ha ganado o ha perdido la empresa en años anteriores y que aún no se ha utilizado, ¿de acuerdo? Para nada. Bueno, pues imaginaos que esta empresa tiene pérdidas y pérdidas. Y el año este pérdida. Y el año pasado también pérdida. Y el año anterior pérdida. Pues ¿qué pasa? Pues que este resultado del ejercicio será negativo. Irá restando. Y puede ser tan negativo, que se coma el capital, por ejemplo. O el resto del patrimonio. Es decir, que aunque el capital esté sumando, si las pérdidas son mayores que el capital y el resto de cosas que suman, pues resulta que esto se convierte en cero. O directamente se puede convertir en negativo,
¿De acuerdo? Entonces, esta situación 4 es una situación muy cercana a la quiebra, muy cercana a la quiebra. ¿De acuerdo? Muy cercana a la quiebra cuando esto es cero, cuando el patrimonio neto es cero, y fijaos, sería de quiebra cuando se convierta en negativo, es decir, cuando las pérdidas que estamos acumulando están superando incluso el valor del patrimonio neto. Entonces, esto ya sería quiebra, ¿de acuerdo? Bueno, esto es una situación prácticamente irreversible. ¿Qué podemos hacer para salir de la quiebra? Lo que podemos hacer para salir de la quiebra es, por ejemplo, oye, vamos a convencer a mis acreedores, por ejemplo, a los bancos o a empresas a las que yo deba dinero para que se conviertan en mis socios. Y negocio con ellos y les digo, oye, mira, esta deuda que tengo contigo te la cambio por acciones. Te conviertes en mi socio. Entonces, si te conviertes en mi socio, pues esa deuda se convertiría en capital para mí. Y este sería mi socio, ¿de acuerdo? Al que antes debía dinero, ahora es mi socio, ¿de acuerdo? No sabemos si querrá, ¿de acuerdo? Pero es una opción plantearlo. ¿Qué más podemos hacer? Ampliar capital. Oye, mira, mi empresa está en quiebra, bueno, voy a ver si yo puedo convencer a una serie de accionistas y decirle, oye, este negocio va bien, hemos tenido unos malos años, pero va bien, tengo unas ideas nuevas para gestionar el negocio mejor, pim, pam, pim, pum. Le convences y dices, oye, que te vendo acciones. Y sacas una venta de acciones y amplías tu capital y quizás puedas recuperar esa parte negativa. ¿De acuerdo? Así que cuando me encuentro con que esto es cero y todo lo demás y todo mi activo está financiado nada más que con pasivo, estaríamos en una situación muy cercana a la quiebra, o lo que también se denomina desequilibrio financiero a largo plazo. Desequilibrio financiero a largo plazo. ¿De acuerdo? Así que, a modo de resumen, cuando nada más que tengo patrimonio neto, es decir, cuando todo mi activo está financiado con patrimonio neto, equilibrio total, no hay deuda. Cuando tengo pasivo, pero mi fondo de maniobra es positivo, equilibrio financiero, de momento bien, liquidez suficiente para responder a las deudas a corto plazo. Cuando mi patrimonio, cuando mi fondo de maniobra es negativo, desequilibrio financiero a corto plazo, suspensión de pagos o indicios de suspensión de pagos. No puedo pagar las deudas a corto plazo. Y cuando todo mi activo está financiado con pasivo porque no tengo patrimonio neto, es una situación muy cercana a la quiebra. ¿Por qué? Porque si yo quiero pagar a mis deudas, seguramente tenga que deshacerme de bienes a largo plazo, de locales, de maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es un vídeo que queremos hacer. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Que comprendamos las diferentes situaciones patrimoniales. Si tenéis alguna duda, podéis preguntar. Bueno, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.